Buenas tardes, buenas tardes. Un saludo entonces para todos los asistentes a la Academia de Medicina de Medellín y también para nuestros teleaudientes, la presencia virtual en el canal de la Academia de Medicina de Medellín. Bienvenidos entonces a nuestra sesión cultural que hace rato no teníamos y que por fin entonces pudimos concretarla, de manera que vamos a generar hoy un buen conversatorio con nuestro invitado y nuestro tema para hoy. Tenemos con nosotros a Jorge Alberto Velázquez Peláez, que se los presento de una vez. Con Jorge Alberto vamos a hablar hoy de su nuevo hijo, que lo presento por acá brevemente, que se lea el libro que se llama No podemos abrazarnos todavía. Este libro nació ¿en qué mes exactamente, Jorge? Eso fue del mes de mayo, creo. Mes de mayo. No estoy mal. Tiene menos de 2 meses después de haber nacido, ¿cierto? Que invitamos a leer, que invitamos a comentar a todos los miembros de la academia y a quienes no lo sean, porque está dirigido al público. Temas que generó la pandemia y sus consecuencias en Colombia y en el mundo. Yo quiero que, para empezar, te presentes brevemente, Jorge. Cuéntanos, buenas tardes, bienvenido. Cuéntanos brevemente de ti, cómo llegaste a estos temas. Antes de que yo haga una pequeña introducción sobre el tema, si quisiera que te presentes. Cuéntanos, por favor, un poco de ti. Doctor John, en primer lugar, muchas gracias a la academia por haberme invitado, haberme dado la oportunidad de presentar ante la comunidad médica, ante la comunidad en general, ante el público en general, esta nueva obra, No podemos abrazarnos todavía. Muy rápidamente, ¿por qué nace esta obra? Yo trabajé toda mi vida en el área de los negocios internacionales, comercio exterior, más por ese lado que por ese perfil de novelista que es el que estoy mostrando en los últimos años. Y escribí muchos libros, escribí 5 libros sobre comercio internacional, negocios internacionales, que es lo que yo llamo ahora unos textos ladrillo. Y pues los alumnos míos que tenían que leer, pero en realidad libros pesados, hasta que ya prácticamente me retiro de la actividad, de esa actividad profesional. Y alguna vez, a Emiliano, se me ocurrió escribir un libro lleno del nacimiento de un libro que se llamó un libro que fue una especie de autobiografía y tuvo mucho éxito y fue un libro muy bueno. Aunque debo decirlo, en mi casa, en mi familia, paterna y materna, el libro no cayó muy bien, porque allí me atreví a decir que Carlos Leder había sido cuñado de confidencia, que molestó a la familia, algunos dejaron de hablarme por un tiempo, en fin. Pero fue mi primera incursión en la novela. Y de verdad quedé muy entusiasmado y mi señora Silvia me insistía, escribí otro libro, pero no sabíamos exactamente qué otro libro escribir, hasta que nos llegó la pandemia.
En la pandemia, pues uno adquiere un estatus más o menos de esposa por cárcel. Y a señora, y se nos acabó el tema muy rápido. En ese encierro uno no encuentra mucho tema para hablar todos los días. Y dije, este es el momento. Y se me ocurrió escribir un libro que se llama John Jairo, el Hijo de Dios, que lo resumo Dios pasó tierra, que hacía tiempo no la observaba, y la vio en este despelote de guerras, o sea, una cosa horrible, asesinatos, violencia, y llamó a Jesús y le dijo, hombre, yo no te dije que fueras a la tierra a arreglar eso y veo que no hiciste nada. No es el problema de ese territorio allá. Y Jesús se negó. Dijo, hombre, yo no vuelvo allá porque la gente es muy mala. Me crucificaron inclusive. Yo no vuelvo a la tierra. Y acudieron al menor de los hijos de Dios, que era muy amigo de Colombia, muy amigo de las prepagos colombianas, y rey parrandeaba, jarlista, un tipo buena gente. No. Y finalmente envían a este muchacho, y de allí sale pues este libro de John Jairo como el nuevo Mesías en la tierra. Ese libro lo escribí durante la pandemia. Y no pensé realmente escribir uno muy pronto después de ese, porque fue un libro denso, un libro pesado, pero muy bueno. Sin embargo, pasó la pandemia, transcurrió esa horrible experiencia de la humanidad, y a mí en particular me afectó por muchas razones, por lo que sufrió la humanidad, por lo que sufrió Colombia, por lo que fueron esos encierros, esos acuartelamientos, esas reclusiones, por decirlo de alguna manera diferente a como se dice normalmente, por la muerte de familiares y la muerte de amigos. Y se me ocurrió de honrar la memoria de esos amigos. Que se fueron, al menos una inmortalidad que perdurara mientras durara la mortalidad nuestra. Y escribí el libro. No era fácil, doctor John, porque escribir sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre la muerte, sobre la angustia, la desesperanza, eso no es fácil y duele hacerlo. Y me dolió mucho hacerlo. Inicialmente el libro era un libro denso, con unas experiencias terribles, sobre todo el caso italiano, y de Italia, sobre todo el caso de Bérgamo, hasta que llegué a la conclusión de que no podía ser tan denso el libro, porque era una exageración del dolor. Y lo suavicé un poco, lo reduje a un tamaño que le permitiera a la gente vivir de nuevo esa pandemia. Todos fuimos protagonistas con la pandemia, todos sufrimos con ella, todos tuvimos familiares afectados, todos sufrimos pérdidas, pero quise que el libro se leyera sin el dolor
que permaneciera durante todo el tiempo que demorara su lectura y le incluí algunas pequeñas modificaciones a lo que había sido el texto original, más doloroso y más grueso. Este es un libro con humor, es un libro con historia, es un libro, o sea, con la realidad que todos vivimos, y es un libro obviamente con el dolor por la partida de amigos y familiares, pero es un libro también de expectativas, de creer, de ver un nuevo futuro. Yo tengo aquí algunos apartes que si hay tiempo, pues más adelante los podemos. Vos sos economista, Y de mercadeo también. experto en mercadeo. Naciste en Medellín. No, yo nací en el pueblo más bonito según Naciones Unidas, porque no acudo a fuentes regionales, sino a las fuentes mundiales. Naciones Unidas dice que el pueblo más bonito de Colombia se llama Jardín, Antioquia. Ah, qué orgullo el de Jorge poder decir que nació en Jardín. El moacho del que hablas es justamente Maximiliano, ¿cierto? El Maximiliano. Nos vamos a encontrar con varias menciones en el libro aparte. Tiene un libro dedicado a él, todos los caminos conducen a Maximiliano. Y me llama mucho la atención, no solamente porque es mi nombre, sino porque me recuerda a un colombiano que en algún momento dijo, no hay nada más paisa que llamarse John Jairo y haber nacido en los años 60, porque justamente es mi condición. De los años 60 me llamo John Jairo, porque fue una época en que quizás el nombre de John Kennedy fue uno de los que más influyó para que muchas mamás antioqueñas y familias antioqueñas decidieran poner John Jairo a sus hijos. Uno de los factores, seguramente hay más, ¿cierto? Yo de todas maneras, leyendo el libro, Jorge, me conmoví mucho y me recordó muchos momentos tremendos de mi condición de médico y de paciente, porque también tuve COVID. Días en la cama, pero no en cama de hospital, sino en mi propia cama, por fortuna. De manera que supe lo que era estar en esa indisposición. Y era el año 21, y yo llevaba justamente eso, unos 21 años sin enfermarme de absolutamente nada. Entonces supe lo que era estar enfermo. Y claro, pude estar también en cuarentena, guardado en la casa, y viendo lo que pasaba con los médicos. Y creo que destacas mucho allí el papel de los médicos como héroes. Pero yo recuerdo un momento en que los médicos pasamos de héroes a villanos también en plena pandemia. Sí. Tal vez recordás que se veían aplausos por las ventanas en las unidades, pero poco después escuchamos historias como que los médicos son agredidos para que no entren a la unidad porque están contagiando a la gente porque vienen de las UCI llenos del virus. Entonces, que no entren a la unidad. Todo eso en un mismo momento. Qué paradoja tremenda la de los médicos. Yo recuerdo que una vez fui a un centro comercial, no, dieron la identificación y yo mostré mi carnet de médico y el portero me dijo, me hizo sentir en ese momento muy bonito. Pero después tuve otra oportunidad en que dije que era médico y no me dejaron entrar a una unidad, por ejemplo, ¿cierto? Yo mismo lo viví. Qué llamativo eso, haber tenido la humanidad que vivir ese momento tan duro, incluso con momentos de mucha esperanza, en que decíamos, la pandemia nos va a volver mejores a los seres humanos y vamos a salir de aquí casi convertidos en ángeles. Pero la pandemia pasó y la cosa no tuvo ese efecto tan esperado. A los pocos días aparece la guerra en Ucrania, pocos días después todos estos sucesos terribles de Gaza y después todo lo que ha venido sucediendo. Es decir, ese periodo tan breve, a la hora de la verdad, que nos creó tanta esperanza, también volvió a la normalidad, a esa habitual de la guerra y todos esos problemas humanos tan dramáticos y tan duros. Pero que hoy nos los recuerdes, yo creo que es muy importante para cualquier persona que trabaje en medicina, salud pública, epidemiología,
de un repaso a tus historias. A mí me recuerda mucho eh, a un maestro que tuvimos acá en Antioquia, que fue mi maestro, que fue mi profesor, que compartió con unos momentos muy lindos, que fue el profesor Héctor Abad Gómez. El profesor Héctor Abad decía: la salud pública y la epidemiología han salvado más vidas que la terapéutica. Imagínate el tamaño de esa afirmación. La poniendo medicamentos, operando, pero él decía que la salud pública ha salvado más vidas y la epidemiología. ¿Y con cuánta razón? Porque las medidas de salud pública son salvadoras. Las medidas que proponen los epidemiólogos. Por eso la epidemiología tiene una importancia histórica enorme. Ayuda a recordarla y a posicionarla. Quería mencionar eso antes de que nos contara las historias del libro. Perfecto. Pero si estoy de acuerdo, doctor Johairo, eso, la humanidad, antes de la humanidad absurda, con la naturaleza, atropelladora, irrespetada, la cual el poder económico era definitivamente su gran Dios. Como fuera. Eso era nosotros antes de la pandemia. Llega una pandemia totalmente democratizada, afectando a ricos, a pobres. Todos nos sentimos vulnerables, todos nos sentimos predispuestos a la muerte porque sabíamos que en cualquier momento a cualquiera podía llegarle el día fatal, el minuto último. Ricos y pobres. Elon Musk, Bill Gates, ahí no había discriminación. Era una pandemia democrática, totalmente. Democratizante. Democratizante, exactamente. ¿Qué pasó? Nos escondimos, nos refugiamos, vinieron las cuarentenas y cada uno se encerró en su propio miedo, mirando cautelosamente lo que ocurría afuera y rezando para que todo cambiara. Llegaran de inmediato, fueran rápidas, que no esperaran, doctor Johairo, el proceso largo de aprobación de una droga de 5 o 6 años, sino que fuera de inmediato, como efectivamente ocurrió. Pues nos salvamos, todos somos sobrevivientes, y ya como sobrevivientes, y nos importó nada lo que ocurrió, inclusive olvidamos las muertes de muchos que lo que yo pretendo que no ocurra, al menos con las personas a las que destaco en este libro, que las recordemos por siempre. Pero ¿qué tanto se habla de la pandemia? Ya no se habla. Ahora, cuenta de un gran milagro. En la peste negra murieron casi 200, hay cifras que no son consistentes unas con otras, pero estamos hablando de 200, algunos dicen 500 millones de personas, pero 200 millones de personas. Gracias a que a la medicina, gracias a los médicos, gracias a la aparición rápida de la vacuna, gracias a la propia responsabilidad que sí asumimos cuidándonos todos. A las medidas de salud pública. A todas medidas de salud pública, exacto. Los animales tuvieron que regresar otra vez, se habían recuperado su hábitat, los habíamos expulsado de sus hábitats, regresaron otra vez a esconderse cuando nosotros recuperamos ese poder invasivo y demás que le hemos quitado. La tierra volvió a contaminarse, que se había limpiado. A ver un dato, ahora que estamos en pleno mundial.
No hay nada más contaminante que el presidente de la FIFA ahora. El hombre se monta en su avión 10 veces diarias y va de un estadio al otro. Y por eso usted lo ve en un partido y lo ve en un partido después, que es una hora más tarde. Más contaminante que la FIFA, pero eso a la gente no le importa. Es que estamos hablando de un negocio de miles de millones de dólares. Es muy cierto, o sea, salud pública, todo esto, y gracias a Dios, o sea, superamos esta enorme pandemia, pero yo creo que no aprendimos. Guerra de Ucrania con Rusia, miles, decenas de miles de niños asesinados en Gaza. Eso no tiene sentido. Una humanidad que definitivamente es depredadora, lamentablemente, y estuvo la pandemia que finalmente fue gracias. Muchas gracias por esos recorderis, Jorge. Qué bueno en términos de la epidemiología, porque recuerdo, creo que no la mencionaste en el libro, no sé si mencionaste la epidemia del cólera en Londres, a mediados del siglo XIX, ¿cierto que no? No la vi por ahí, que es la epidemia que acabó con buena parte de la población de Londres y que fue controlada por un médico que es considerado por eso el padre de la epidemiología moderna. Él se llamó John Snow, a propósito de John. Bueno, John Snow ayudó a controlar eso precisamente por aplicar unos principios básicos con los que estaban haciendo la epidemiología, ¿cierto? Que finalmente logra controlar que las aguas contaminadas no se acercaran a las aguas de consumo masivo, que eran las que estaban afectando a la población de Londres. Y finalmente creo que se llevó con mucho lujo de detalles ese título de padre de la epidemiología moderna por haber hecho eso. Es decir, la epidemiología es uno de los grandes logros de la ciencia moderna, de la medicina. Creo que es una de las cosas bonitas. A propósito, tendremos nuestro Congreso Mundial de Epidemiología, un congreso que se hace cada 3 años. Lo tendremos en la ciudad de Medellín el próximo año, entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, para que vayamos considerando eso por ahí, invitados a todos los que vean este video posteriormente, los que estén acá presentes. Va a ser, creo que, de mucha importancia que Medellín celebre por primera vez un Congreso Mundial de Educación Médica. Aparte de que hace 3 meses celebró el primer congreso aquí en esta ciudad, el primer Congreso Mundial de Educación Médica. Es decir, Medellín está viviendo un momento muy interesante de la salud, la medicina y la salud pública. Pero yo quisiera, Jorge, que, no sé, algunas personas habrán leído, otros lo leerán más tarde, pero que nos cuentes una de esas historias claves que tú quieras compartirnos en este momento, que te parezca importante, de las que cuentas en tu libro. ¿Puedo leerla? Claro, claro. A ver, y yo voy a leer antes de una historia que me parece simpática. Voy a leer 2 parrafitos relacionados con las personas a las que les hago el homenaje en el libro, que es un poco la razón de ser de esta obra. Digo así: Eloy, Jorge Iván, Alejandra, Laura, Gaby, Claudia, Otálvaro y yo mismo fuimos testigos de la partida de extraordinarios seres, de maravillosas personas que dejaron un legado de amor en nuestros corazones, que murieron entre sustos, esperanzas y desazones, que como nosotros los que sobrevivimos, creyeron que superarían el tortuoso camino que les fue marcando la pandemia y mantuvieron sus esperanzas de nuevos abrazos y besos después de esquivar las garras de la muerte que caprichosamente les había asignado el destino.
tuvo la sensibilidad necesaria, a pesar de para que quienes se marcharon permanecieran. Por ello, el hoy dijo adiós a sus hermanos Miguel y Diana. Se despidió Guillermo acompañado de las manos de su tía y de su hermano. Mi primo Fernando muere en Toronto sin poder disfrutar de otra primavera. Armando se marchó para contar chistes malos en el cielo. Samuel no se despidió después de dejarme un mensaje de WhatsApp diciéndome que estaba muy contento por el próximo reencuentro que tendríamos después de muchos años sin vernos, pero que lo aplazaba un poco hasta que le pasara esa bendita enfermedad que a él también lo había contagiado. Y entre vinos y prosecos y divertimentos, no escuchamos el silencioso adiós de la bella Luz Victoria, con sus sueños de vida después de muchos otros felizmente cumplidos. A los hermanos Osorio, hijos del cerro de Ingrumá, los llora la población del diablo sin carnaval. Y luego hablo ya pues un poco de cifras, pero quería leer esta parte que me parece interesante, que es un poco el cambio. Quise pues que el libro tuviera humor. Hay mucho humor en tus relatos, Jorge. Eso me llamó la atención, rememorar semejantes momentos, con unas dosis de humor que son picarescas, muy propias de nuestra tradición paisa. Aquí hay una partecita. Silvia, mientras tanto, Silvia, mi señora, mientras tanto limpia con esmero, a veces casi con desespero, como si manteniendo el orden en la casa se fuera a reducir el número de contagios de COVID-19 en el mundo, o como si fuéramos a recibir inesperadas visitas durante cuarentenas y encierros, sin percatarse de una realidad. El orden de una casa es imposible de lograr sin cantaleta, y en nuestro caso no fue una excepción. No obstante, lo cual no me afectó en mi compromiso de entonces como escritor. Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat nos acompañaban a diario en nuestra casa, y gracias a ellos por momentos creímos que la pandemia no existía, o mejor, por momentos nunca pensamos en ella. Levantar los pies que estoy trapeando, y me trasladaba yo entonces a otro sitio de la casa para seguir escribiendo hasta que allí llegaba Silvia para decir, levantar los pies que estoy trapeando, lo que me obligaba a regresar al primer sitio donde ya había trapeado. Esa era una especie de rutina que creo que simplemente cambiaba de apellido, pues era Osorio en la Gómez en la casa de Juan Guillermo o Londoño en la casa de... Usted mencionó ahora, doctor John Jairo, las campanas, los mensajes que desde cada cuarto se le enviaba a los hospitales, a los médicos. Puedo leer esta partecita que me parece bonita. Y balcones. Personas en todo el mundo golpeábamos nuestras cacerolas. Perdón. No para protestar contra nuestros malos gobiernos, sino como muestra de apoyo y de solidaridad. A esos maravillosos profesionales de la salud que arriesgaban sus vidas abandonando temporalmente el intento de salvar a quienes se contagiaran del virus. Valientes y corajudos hombres y mujeres que dejaron por un tiempo de ser eso, hombres y mujeres, para convertirse en nuevos ángeles sin dispensa celestial para la salvación del mundo. Médicos y enfermeras fueron los héroes
ángeles modernos, visibles y salvadores, por fortuna menos etéreos que San Gabriel. En Italia, 50 médicos cubanos. Aquí puse el de donde no era. Fueron despedidos al regreso a sus hogares en la bella isla como héroes después de 2 meses durante los cuales, alejados de sus familias y enfrentando todos los riesgos posibles, atendieron a pacientes con el nuevo COVID. Una de las zonas de mayor crisis inicial de la pandemia, la ciudad de Crema, en Lombardía. Después regresaron y eran requeridos en Italia para que siguieran curando a la gente en Italia. Eso quería mencionarlo, pues, en agradecimiento eterno al cuerpo médico, a todos los médicos. Y si me permite, puedo hablar de la muerte de un médico, ¿no? Claro, antes de que le demos paso a la participación de nuestros asistentes presenciales y virtuales que tengan algún o para este tema. Este es un homenaje también que quise hacerle en el libro, que repito, las muertes de estas personas no deben olvidarse. Los ángeles también mueren. El médico colombiano Carlos Fabián Nieto atendía la emergencia por COVID-19 como podía, multiplicando sus esfuerzos para atender a sus pacientes, con el dolor que le causaba en general la tragedia de esa pandemia, y principalmente por no poder estar cada segundo con su bebé de apenas 2 meses de nacido, que había llegado para alegrarle aún más su ya feliz vida al lado de su esposa y una pequeñita hija de 3 años. Pero no, sacrificándose por los demás, decidió aplazar el disfrute de su felicidad en familia, y Dios, quizás sin darse cuenta de ello, en vez de compensarlo con su protección, permitió que el joven galeno cayera en las garras del virus y se contagiara hasta morir, siendo el primer médico colombiano víctima de la pandemia. Un día, después de sentirse mal y con fuerte dolor de cabeza, decidió ir a urgencias de la Clínica Colombia, donde casualmente había trabajado antes. Y un poco más adelante, siguiendo con la historia del doctor, digo lo siguiente: administraba sus dolores de cuerpo y de corazón en silenciosa soledad, apenas con la compañía de un celular, único puente para atravesar la distancia que existía con su y sus preciosos niños, al lado de esa camilla que se había aferrado a él, mientras los instrumentos alrededor suyo, que pocos días antes como médico observaba para vigilar a sus pacientes, ahora lo escudriñaban a él, anunciando su estado y gritando con líneas, números y pitidos sus posibilidades de sobrevivir. Pocos minutos habían transcurrido desde que vio a su bebé en la pantalla del teléfono y recibió un beso enorme de su pequeña niña, cuando un impulso desesperado lo obligó a llamar para estar de nuevo con su familia. Y así lo hizo solo por unos pocos minutos. El celular le fue retirado de su temblorosa y renuente mano y apagado por la enfermera de turno, del turno que a Carlos Fabián le había llegado para prepararse a morir. Su corazón latió con la fuerza de la desesperación, con la velocidad del dolor en el alma, con susto convertido en pavor, con llanto por saber que ese celular no se encendería más, que su familia ya se había ido para siempre y que él ahora avanzaba hacia la incierta eternidad, quizás en la más completa oscuridad. Lloró su soledad antes de su sedación. Nunca más despertó. Carlos Fabián falleció sobre las 5:50 de la mañana de ese día 11 de abril. Esto
esto es lo que la gente tiene que entender que pasó. Al cuerpo médico a veces lo rechazaban cuando la gente se veía amenazada de pronto por un contagio de un médico, de una enfermera, y ya no era un cacerolazo felicitándolo, y no de pronto esquivarlo. No, es que esto ocurrió. ¿Cuántos médicos en todo el mundo no fueron víctimas como Carlos Pérez? Por eso, muchas gracias, Jorge, por traer a la memoria el nombre del doctor Carlos Fabián Nieto, bueno, y de muchos otros en Colombia, en el mundo entero. Qué bueno este homenaje que le haces particularmente a él, aparte de las personas cercanas que conociste, con las que compartiste y que murieron, pero que aquí tienen su homenaje. A mí una de las cosas que me llamaba mucho la atención en plena pandemia era pensar en los médicos que trabajaban en unidades de urgencia, en unidades de cuidado intensivo, y la dificultad en el manejo del duelo. Un médico no es que sea muy bien entrenado en el manejo del duelo, que le van a morir muy fuerte en medicina, la verdad que no. Más o menos se vive, pero es que es muy difícil. Pero ¿cómo va a aprender un médico que se le muera un paciente? Eso es doloroso, lo aprenderá con la vida. Pero en pandemia era media hora el otro, cuando no había elaborado el duelo del primero, ni el duelo del segundo, y ya venía el tercero. Y al día siguiente otros no sabemos cuántos. Muy difícil manejo del duelo en el medio. Bueno, Jorge. Usted me permite, doctor, yo, sí, claro. una última cosa que yo le decía a veces a momentos más tranquilos, más reconfortantes. Son dos parrafitos. Claro. Y esto tiene que ver lo que todos vivimos. O sea, cuando nos daban permiso de salir, cuando la cuarentena se interrumpía, y eso tiene que ver con una ida al centro comercial, al Tesoro. Nos dieron autorización y Silvia y yo salimos. No sabíamos si había una procesión, aunque no era Semana Santa. Un desfile de un político, si las prepagos, o era el entierro de un traqueto. Tal vez, pensamos, hay un concierto gratuito de Maluma, o por qué no, un derrumbe en la vía al poblado. El carro no se movía y había igual congestión en contravía. La cara sonriente con la cual salimos de nuestra casa después de tantos días de confinamiento se había transformado rápidamente y estaba en esa etapa en la cual no hay sonrisa, pero que todavía no ha llegado a lo que ciertos escritores definen como una mueca de disgusto. No quise decirle a Silvia que teníamos que detenernos en la estación de gasolina. Seguramente muchos otros conductores evitaban decirle lo mismo a sus esposas en ese mismo momento. Ya se habían acercado al carro por lo menos 20 venezolanos con el gesto amenazante de bañar y limpiar el parabrisas, mientras nosotros, haciendo con nuestros dedos el mismo movimiento de las plumillas, les decíamos que no. 4 cuadras recorridas nos habían consumido media hora, el calor asfixiaba y el aire acondicionado no tenía posibilidad de acompañarnos en ese momento por la falta de gasolina. No escribo sobre lo que ocurrió después de 2 horas y media para no decir muchas cosas negativas además de las de la pandemia, pero sí quiero mencionar que nuestros rostros por fin lograron esa mueca de disgusto a la que se refieren los escritores. Llegamos por fin al parqueadero. Creo que en reversa nos hubiera ido mejor. No lo voy a describir porque seguramente usted vivió una experiencia similar que no quiero recordársela para no alterarle sus nervios y para evitarle un mal genio en esta lectura que pretendo yo que le sea muy agradable. Ya, Abu, fue el grito que escuchamos y detrás de él 2 bracitos desplegados por nuestro moachito de todos los amores, por el nieto que hace olvidar las congestiones. Los malos ratos parecían quedar atrás. Nos fuimos entre el tumulto a recorrer primero las vitrinas que nunca pudimos ver, a pesar de que allí estaban, pero tapadas por una multitud de personas que no las veían tampoco,
pero que simplemente estaban allí porque no podían caminar ni desplazarse hacia otro lugar, hacia otra vitrina en las mismas condiciones. Al fin pudimos llegar a la zona de comidas, donde comprobamos que la mejor oportunidad para comer algo era retirándonos del lugar e irnos para nuestras casas, como al fin lo hicimos, después de casi 2 horas para lograr salir de los parqueaderos y finalmente llegamos. Recibimos un mensaje del tesoro en nuestros celulares. Hemos visto que nos visitaste hoy después de mucho tiempo. Esperamos que nos hayas disfrutado. No tardes en regresar. O sea, son vivencias reales que todos las tuvimos. Entonces quería simplemente dejar mención. Muchas gracias, Jorge. Bueno, creo que es el momento de que nuestros contertulios, nuestros asistentes virtuales o presenciales, entonces intervengan, pregunten, participen o nos complementen la disertación hasta este momento. ¿Quién quiere preguntar, intervenir? Eso, su nombre, por favor. Francisco, vamos a ver si es posible de pronto acercarse para que sea... Nombran presidente. No, a ver, quiero un poquito meter algo sobre lo que es la pandemia. Y yo considero que lo que dice Jorge es personal de la salud. Éramos unos ángeles y así lo consideramos en la familia realmente. Nosotros, todo el personal de salud, somos unos ángeles. Pero yo también quiero meter otro grupo de profesionales presencial. Televisión también por así, que fueron los profesores, todos los colegios y universidades, pasar a dar clases virtuales, tratar de acomodar una cantidad de muchachos para ganarse la atención, buscar la forma de cómo, tableros, explicarles siempre. Ustedes imaginan, y eso me consta, porque lo veían mis hijos. Decía, Dios, ¿cómo hacen estos profesores para poder inculcarles, sea el tiro parabólico en física, o una cosa en química, o cualquier cosa sencilla? Me parecía impresionante el esfuerzo de esos profesores. Eso yo... Sí, claro. Qué buena recordación. Yo lo viví precisamente. Yo soy profesor en la facultad. Me tocó vivir eso de empezar experiencias virtuales. No, todavía hoy vivo secuelas de eso. Me da dificultad. Me parece complejo. No me gusta mucho. Lo hago, pues obviamente a veces hay que hacerlo. Y en esa época lo hice, pero eso es muy complejo. Concentrar la atención, facilitar la participación de los estudiantes, pero también al mismo tiempo qué bueno que eso existió, ¿cierto? Qué bueno que apareció esa opción, porque todos pudimos mantener la posibilidad de la academia. Así es. ¿Alguien más? Yo quería, Francisco Sierra, yo le digo Pacho, y hombre, hay que decirlo, es el amigo más antiguo que yo tengo. Y con Pacho, ¿cómo será el viejo Pacho? Que me tocó ver con él la llegada del primer jet a Medellín. Es un nombre de hermanas de exportación, hay muchos cuentos alrededor de Pacho, pero a Pacho se le debe el nombre de John Jairo en el libro. John Jairo, el Hijo de Dios, alguna vez en una conversación así sin pretensión de nada, Pacho mío, no, pues se tiene que llamar John Jairo, que todos los paisanos se llama John Jairo. Usted se llama John Jairo. Yo quería comentar ese tema. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien en la virtualidad? Javier, ¿hay por ahí algún participante o algún texto
Yo le quiero hacer una pregunta, doctor. Bien pueda. No sé si será fuera del tema, pero tal vez recordamos lo que decía Patarroyo, que él era antivacuna, ¿cierto? Él habló mucho de las consecuencias que íbamos a tener después de vacunados, no al tiempo, sino después. Sí me ha parecido algunas Como las secuelas. Eso sí tiene algo de cierto. Una buena pregunta. Las secuelas de las vacunas. Sí. Muy interesante. La pregunta, ¿cuál es su nombre? Olga Osorio. Olga, doña Olga. Y es pensar en que, como dijo Jorge en su presentación, es increíble lo rápido que el tiempo que se utilizó para hacer las vacunas. No es lo habitual. Una vacuna habitualmente se lleva, acá tenemos a una colega también nuestra, la doctora Ligia Montoya, no sé si hay más médicos, pero hacer una vacuna mínimo pueden ser 10 años. Una vacuna bien hecha mientras se hacen todas las pruebas, mientras se evalúa la eficacia y la seguridad, que son las dos cosas claves que deben ser aprobadas. Entonces, pasar de 15 años a 6 meses, porque así fue realmente, ¿cierto? Realmente siempre va a dejar un gran espacio para la pregunta y la duda en los dos temas, eficacia y seguridad. No había tiempo en 6 meses de hacer todas las pruebas de seguridad. Era muy complejo. ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Cierto? Y lo mismo para evaluar en el tiempo la eficacia, porque la eficacia la podemos probar en un mes. Se contagió, pero ¿y en 6 meses? ¿En un año? ¿En 10 años? Por ahí hubo un caso de un señor en Alemania que se puso la vacuna, no recuerdo la cifra exacta, creo que fue como 22 dosis, que con 22 dosis iba a quedar más protegido. ¿Hasta dónde puede llegar los miedos de la gente? ¿Cierto? Los temores. Así como hubo gente que no se la aplicó porque qué miedo el efecto adverso de la vacuna y mucha gente no lo hizo. Incluso hubo gente que falsificó documentos de vacuna, del mi vacuna de la época. Otros se pusieron hasta 22 dosis y otros 7 y 8. Yo he conocido gente de 9 dosis aquí, entre nosotros, pacientes míos, por ejemplo. Entonces, claro, siempre va a quedar ese interrogante, pero no solamente sobre si la vacuna podría tener efectos en el futuro, que en realidad, eso hay que decirlo, el tiempo lo dirá, porque así es con todas las vacunas. El tiempo, el paso del tiempo y apenas van, ¿qué? 5 años, 6 años de la aplicación masiva. Probablemente apenas estemos a punto de ver efectos. Eso es cierto, es una probabilidad en esa vacuna y en cualquier otra. Y en cualquier medicamento. El medicamento tiene un proceso de evaluación técnica, científica, pero cuando sale al mercado es que se evalúa qué tan eficaz y seguro es. Claro, se requiere aplicación masiva para ver. Y eso pasa entonces tanto con vacunas como con medicamentos. De manera que sucedió igual con la pregunta de ¿y cómo tratamos a la gente enferma? ¿Qué terapéutica hubo en la época de la pandemia para tratar el COVID que dijéramos, este es el medicamento para el COVID? ¿Cuál hubo? ¿Cuál? Uno. ¿Por qué ninguno? Porque para los virus no hay medicamentos, ¿cierto? Y ahora medicamentos que están haciendo cositas son los virus para el VIH. Los antirretrovirales. El resto, ¿para cuál virus hay un medicamento específico? No existe. Virus de la gripa, virus del VPH, medicamento para el VPH, otra vacuna. Pero un medicamento para parar la replicación del virus, ¿no? ¿Por qué? Porque los virus son un coco de la medicina. Entonces mucha gente no tuvo tratamiento en plena pandemia. ¿Y qué hizo la gente? Inventar, probar, ensayo-error, como si estuviéramos en los comienzos de la medicina hace miles de años. Ensayo-error. Que la ivermectina sí. Hagámosle a ver alguna cosa hay que hacer. Que la cloroquina. ¿Cómo era? Por ahí lo mencionas. A Natalia París y el dióxido de... la doctora
Natalia. La doctora Natalia París, Sí. hablando de que el dióxido de cloro, la gente inventando, pero no solamente Natalia París, médicos en el mundo. Y la OMS diciendo, pues es que, ¿qué tenía evidencia científica en ese momento? ¿Puedo hacer una Claro, acotación? Jorge, Javier, ¿alguien por ahí? Olga Osorio, ella perdió 2 hermanos en la pandemia, Osleni y Owildeni. Esos nombres no son fáciles, pero no es tanto por los nombres, sino por una característica. Ella es Olga, Osleni, Owildeni, Otálvaro, y ahí siguen 12 hijos con O. Solo ha muerto, o sea, murieron Osleni y Owildeni, pero se llamaba María Victoria. Marta. O sea, no tenía la O. No tener la O se murió. No había pandemia, pero ella murió por eso. Es una familia de Río Sucio, gigantesca, grandísima. Porfirio Barba Jacob está el papá de... Uf, qué orgullo. Tampoco era muy ejemplo de vida. Pero sí de Pero poeta. muy inteligente. Pero qué poeta. De nuestros grandes poetas, sin lugar a dudas. Sí, sí, como escritor, sí. Pero le echaron de 5 países. Sí, una vida un poquito... Osorio, no Osorio. Claro. Los Osorios son... Una vida un poquito disoluta. Sí, sí. De Viterbo. Ah, paisano. Ya, Ahí vamos. Soy caldense, pero no de Viterbo. Río Sucio, Caldas. Caldas. Porque también hay Chocó. Chocó. Hay una cosa curiosa a propósito de lo que dice la doña Olga, es que hablamos todos los días de que es un país dividido por razones conocidas, pero se nos está olvidando que la pandemia también nos dividió. Uno llegaba, cuando le dejaban salir, a encontrar con los amigos, cuando dice, ¿usted se vacunó? ¡Qué error! ¿Cómo le ocurrió? ¿Sí? Sí. Así. Y le decían, yo no tengo vacuna, no tengo problema. Y le empezaba pues con la película de lo que iba a pasar. Sí, ¿Sí? sí. Pues, me apliqué las 4 dosis a conciencia. A conciencia. Yo creo que es mejor creer y que no sea cierto, que no creer y que sea cierto. Pero la pandemia también nos dividió. Muchísimo, Mucho. muchísimo. A propósito de eso, es que es un hombre, Porque Iván, don Jorge. Yo conocí la historia de un médico muy cercano, médico que cuenta esta historia. Hombre, yo en el hospital, un médico, un hospital muy importante, dijo, yo no me voy a vacunar. Entonces fue a visitarlo a su consultorio el director médico y luego fue el gerente o el director. Hombre, ¿cómo se le ocurre? Todo el mundo se está vacunando. Mire la evidencia científica. Aquí están los papers que lo demuestran, que vacunarse. Y llega él y dice, pues yo aquí tengo otros papers que demuestran que eso es un peligro y yo no me voy a vacunar. Disponga usted. Entonces, yo le digo, ¿qué te animó? Tenía mucho miedo. Tenía tanto miedo del COVID como de la vacuna. Sí. No sabía que lo cierto es que la división llegó a tal punto que él que con mucha relación con todo el mundo, a partir tuvo que seguir almorzando solo porque nadie le volvió a hablar durante un tiempo, porque ese es el raro, ese es el que no se vacunó, ese es un irresponsable. Y él es amigo mío y es un médico espectacular. A mí no me parece ningún irresponsable, creo, yo no sería capaz, sino que entiendo que hay unos miedos tan válidos en él, como en el que se pone 22 dosis y está lleno de miedo. Claro. Yo me apliqué 3 porque ya mis hijos así que a las malas. 3 me apliqué, a la 4ª no fui capaz. Porque yo sí también tenía mucho miedo. Y a Alicia le habrá pasado, pero pues que Una persona que no trabaja en clínica.
Ah, bueno, no estaba haciendo clínica en ese momento. Pero los que vemos hoy... Nunca sentí miedo. Ok, pero los que hemos visto... Yo también, me toca morir miedo. Pero otra cosa es ver pacientes que le dicen a uno, yo he visto varios, yo venía al pelo, sano, sin ningún problema, y de pronto apareció esto y empiezan a contar cosas, que una arritmia, que una debilidad en los pies. Yo lo único raro que hice fue ponerme la vacuna. Eso, varios pacientes, no en todos, obviamente, ¿cierto? Ni todos los vacunados no va a escuchar eso. Pero claro, empiezan a aparecer cosas que será una herramienta en medicina y en la vida en general. ¿Cierto? Sí. Claro que sí. Muy bien. ¿Alguna intervención, pregunta? Javier, ¿tenemos por ahí alguien en la virtualidad? No. Ok. Perfecto. ¿Alguien más? Ah. Yo digo que al contrario, ¿no? Mucho Dios, porque estamos vivos. Sí. Que tú escribes, o sea, que te parece que es mucho Dios. Pero entonces, ¿qué pasó con esos 7 millones que murieron? Los 7 millones que murieron en el mundo. Es más grave o los 130.000 que murieron en Colombia. Las pandemias se han considerado un proceso de selección natural. Yo pienso que sí, porque definitivamente si la humanidad hubiera sido sensible a todas las infecciones o las epidemias que han aparecido, la humanidad se hubiera extinguido. Si todo el mundo fuera sensible a todo, ya nos habríamos extinguido como especie. Pero la diversidad genética es la que nos garantiza que otros la van a tolerar y otros inclusive no la van a ni siquiera les va a pegar. Entonces, realmente la variedad genética es lo que ha defendido a la especie durante los milenios, y una pandemia o una epidemia como tal siempre es un proceso de selección natural, en donde caen los que tienen. No tenemos todavía las lecturas todo el genoma para saber cuáles son mis susceptibilidades. Uno tiene que cuidarse lo necesario, pero no exagerarse, porque se dice, porque aquí no vas a vivir. Aquí no vas a vivir. A propósito de lo que menciona Francisco del comienzo del libro, para quienes no lo hayan leído, les cuento que el libro empieza en el prefacio con una historia. Y uno queda atrapado con la historia de entrada. Uy, qué belleza es. Un amor, una enfermedad, el aislamiento, un amor en ese momento, y de pronto a Jorge le ocurre decir es que esta historia es falsa. Sí, cuando está más emocionado. Exacto. Entonces, eso me pareció un ejercicio literario muy bonito. Me gustó eso. Que cogen al lector y lo encandilan con algo y de pronto ¡pam! Muy, muy interesante. Me gustó mucho eso. ¿Te pasó lo mismo? Sí. Con decepción. La historia. Lo que quisiera. Gerardo. Yo actualmente estoy como presidente de la Sociedad de Ingeniería. A través del tiempo, uno ve que la ingeniería va progresando, pero todavía no. Entonces, acaba de ocurrir. De pronto, una yo creo que va a enseñar muchas cosas. Enseñaba hasta Medellín, y ha ocurrido cosas. Y después de eso aparece las normas de sismoresistencia. Y en el país en general, por una ley. Entonces, creo que ya estamos más fuertes como para poder resistir los próximos temblores, ¿sí? Hasta que aparecerá un temblor que no vamos a resistir y que vamos a implementar una vacuna. Entonces, ¿qué pasó? Pues había una sociedad que se fue, cayó el terremoto y se cayó. Y entonces aparece la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Yo creo que todas es una oportunidad. La oportunidad
también compartido familia. Ya como decía forzosamente también. Yo no sabía que vendrá miedo tan querido. Porque como no conversaba con ella, sino que salía a las 7 de la mañana y llegaba a las 3 de la noche. Yo no sabía que vendrá miedo tan querido. Él siempre está enamorada de vos. Pero porque yo voy a conversar, ¿cierto? Yo no sabía que el hijo mío era tan inteligente. Siempre como nunca conversaba. Pues son oportunidades. Pero seguramente aparecieron de otras maneras que se rompieron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no sabía que la Jeremy era tan tratable. Ah, sí, sí, sí. Me imagino que era así. Entonces, para ellos es una oportunidad de aprender a ser familia. Es una oportunidad. Y de pronto yo creo que usted también es una especie como de camisaje, ¿cierto? Entonces, se salió un poquitico. Y los que se iban a morir dentro de 10 años, se murieron ahora. Los que iban a morir dentro de 25 años, se murieron ahora. Los que también se iban a morir, seguramente mucho de trabajo. No sé si tú te encontraste por allá unas cosas así como al contrario, ¿no? Una oportunidad, porque me parece por ahí. No, es que era, eso es muy difícil, ahí no había como algo que uno pudiera como estandarizar, o sea, la gente de más edad, de 70, son más proclives a una muerte por COVID, a que no, eso, por lo general sí eran personas, pero también murió gente joven, o sea, entre las personas que yo destaco allí, eh, hay un caso muy triste. Eloy Gutiérrez es un dirigente gremial del Cesar, presidente de FENALCO, gerente del Club Valledupar. Un día lo llama a su hermana Diana y le dice: Eloy, vámonos para Barranquilla que Miguel está enfermo, parece que le dio el COVID. Para Miguel, que era el más aliviado, atlético, corpulento, 36 años. Y llegaron a Barranquilla, estaba muerto. Estaba muerto. Y al regreso, porque pues, esa dificultad del cadáver que no lo entrega, pues, todo eso, esos dolores adicionales que vivieron o sufrieron muchos familiares, terminaron Eloy y Diana internados, contagiados por COVID. Eloy despierta a los 45 días y Diana había muerto. O sea, la cosa más dolorosa. Pero todo en la semilla, digamos, de ese COVID en la familia la puso Miguel, que era el más joven y sano de toda la familia. Entonces, muy difícil. Yo quería agregar a caí en la cuenta de esos que no se quisieron vacunar. Recuerden ustedes a Ivanovic, el tenista. Sí. Él estaba peleando por el Gran Slam, pues, o sea, el primero, pues. Novak Djokovic. Djokovic. Y él no se quiso vacunar. Y entonces no lo permitieron en ninguno de los grandes torneos, Wimbledon, Australia. de los grandes, y perdió su título por eso. O sea, eso es muy difícil. Lo cierto es que, a ver, yo tal vez con esto voy terminando, porque tal vez estamos abusando del doctor. Este libro tiene un propósito, no es un libro como tal, es la memoria de tus hermanos, es la memoria de Guillermo, porque Iván fue el mejor amigo desde muy pequeño. Eres un gran abogado que falleció por fortuna de disfrutar de la amistad de Guillermo, ya tarde, pero la gozamos. O sea, recuerden el nombre de ellos. El libro es para eso. El libro es para eso. Además, es que además es el mensaje. Yo creo que eso nos hace recordar que estamos vivos, que tenemos que disfrutar la vida. Eso es.
A Doctor propósito, Jairo. sí, Perdón. Eso tiene que ver con montaron una película. No sé por qué. De cierta forma a mí me afectó. Qué pena pues hablar en primera persona. Yo tuve, obviamente, pues no hay que decir, pues ya vamos muy adelante. Ya vamos muy adelante. Entonces decían, no se deje llevar por la clínica. Que hayan esta que tal edad. Déjalo ahí. Atendamos muchachos. Atendamos jóvenes. ¿Sí? Y dan una explicación, pues que tenía un soporte cronológico, social, productivo, expectativa. ¿Ya? Uno viene a asimilar la versión cuando la alivia, pero uno ahí dice, ¿qué es esto? ¿Sí? Con el agravante que yo tengo hija médica. Y ella muy a conciencia no me dejó hospitalizar. No por el cuento ese de que me metían por allá A que se muriera. a un el cuarto de útil, San Alejo. a un cuarto inútil. ¿Sí? Ah, Entonces, ella no me dejó hospitalizar porque yo estaba ya remitido por él. Este exordio a preguntar, ¿eso tiene algún asidero en la realidad? Que eso ocurrió así. Pues que a los mayores, no sé, mayores desde qué edad, Es que hasta un Chao, presidente chao. de Estados Unidos en esa época lo dijo. oye, aquí en Colombia lo hicieron. Sí. Hay un cuento de Pablo Tobón, yo no lo voy a contar, porque no. Creo mucho en el hospital, y creo mucho. Pero eso, también es un imaginario de muchas personas, inclusive en la gente más, digamos, de menor de formación académica, porque yo recuerdo en esa época que llegaron plenas de personas que decían que los habían rotulado como COVID para poder curar lo que el gobierno daba por los COVID. Sí, también O sea, dijeron eso. también había que o sea, la gente había tantos mitos, tanta desinformación y tanto miedo que cualquier mito podía convertirse en realidad porque la situación era tan caótica, la información era tan limitada y las hipótesis sobre lo que estaba pasando tan, pues digámoslo, tantas y tan difíciles de comprobar que muchas personas llegaron a, pues, a poner quejas de por qué les había pasado esa situación. Obviamente, eso no había ninguna prueba que se pudiera proyectar que la respaldara. Estaba absolutamente convencida de que esa situación había sido grave y que ella había sido víctima de ese tipo de cosas. Pero perdón, en la clínica Las Américas, un vecino de nosotros, él sufría del corazón, no se le falta, tenía que ir a un chequeo, él estaba bien y sin polio. Lo llevaron, él fue a la clínica a que le hicieran ese chequeo porque hacía tiempo no lo hacía. Y lo aislaron. Y él, muy aventado también, se enojó y llamó al otro hermano mayor que un escándalo en ese hospital de América y mentiras que no tenía COVID ni nada. Lo querían dejar allá y allá lo sacaron y le hicieron un escándalo ellos dos en esa clínica. Entonces uno no entiende eso. No, es que eso era todo era incierto, todo eran mitos. A mí me parecía mucho, pues ya esto por acá, lo de los zapatos. Yo nunca pude. ¿Cómo le parece eso? Decía, usted al llegar a la casa de cualquier parte se tiene que quitar zapatos, cogerlo. Es decir, yo misma Hacíamos ¿cómo además la ropa, todo. Sí, la ropa pongámosle y algunas cosas, pero los zapatos. En la unidad eran llenas eso de tapetes para poder entrar. Los tapetes ponían en la unidad, ahí en la entrada. Fueron una cantidad. ¿Cuántas historias surgieron? Entonces, que un hospital si rotulaba a un paciente como COVID, ganaba 30 millones, 25 millones, ok, esa era una. ¿Quién va a venir a decirnos que eso fue así? Nadie. Nadie va a venir a decir, no, claro, yo era el gerente y apenas supe eso, empecé a rotular a todo el mundo para que me llegara el millón. Nadie va a venir a decirnos eso, pero la gente rumoraba. ¿Quién va a venir a decirnos? Nadie va a venir a decirnos que eso era parte de una guerra ideológica, pero la gente comenta, ¿cierto?
Pero claro, también es posible que se hubiera escapado de un laboratorio, ¿por qué no? Eso decía. Sí, eso es perfectamente posible. Murciélago. Que el virus fue un diseño tremendo. Vamos a diseñar un virus, pero ¿quién va a venir a decirlo? Sí, claro, nosotros lo diseñamos, lo que queríamos era acabar con media humanidad, porque eso hay mucha gente aquí. ¿Quién va a venir a decir eso? No. Es decir, que la humanidad se quedó con eso. Sí. Lo cual quiere decir que nos vamos a quedar sin muchas explicaciones y que la humanidad va a vivir siempre ahí mito, realidad y también ensayo-error. Ensayo-error, en verdad, semejante grado de manipulación en la historia de la humanidad, estaríamos hablando de cosas supremamente graves. Uno está en el fondo, porque cuando eso se revele, la desconfianza humana que se generaría en los grandes poderes, en la gente, en las grandes empresas, sería una cosa devastadora, ¿cierto? Supremamente devastadora. De manera que ahí nos vamos a quedar con esas dudas. Me faltó esto. Una señora adelante le ponía un dedo, casi no sale. Entonces me dijo el señor que atendió, ¿y qué pasa? Y dijo, que esa señora, pues la antibacterial, se le volaron las huellas. Ah, Ahí está, pues, el antibacterial, al próximo libro. muy bien. A la segunda edición. Muy bien, entonces, Jorge, algunas palabras para... Gracias Médico, muy bien todo. Muchas gracias. A este médico que entrevistamos a la segunda edición. Muchas gracias, qué rico. Muchas gracias, Jorge, por tu presencia acá y por compartirnos tu sabiduría y tus historias. A todos, muchas gracias.